Aquella mañana que llevé las prendas de mi madre y algunas cosas de doña Raquel a la casa de doña Lolita la bruja, no nos imaginamos la horrible realidad que conlleva la brujería. Todas esas cosas tan feas que pueden pasar cuando alguien se mete con la persona equivocada, con la persona que quizá en el pasado fue un amigo, un cercano o un familiar. En este caso debo volver al inicio para que puedan comprender el origen de todo aquel mal que cayó sobre mi madre como un castigo infernal y despiadado. En mi casa somos de una familia muy humilde. En ese tiempo vivíamos en un lugar muy pobre del norte del país, en esos barrios donde la escasez de trabajo, de recursos y de todo está a la orden del día. Para ganarnos la vida, tanto mi madre como mis dos hermanas y yo, a veces andábamos trabajando de sirvientas en casas de un barrio de estatus un poco más elevado, donde hacíamos la limpieza y hacíamos de comer. Y en esa colonia de clase media alta vivía doña Raquel, una mujer que había sido muy amiga de mi mamá y también había sido nuestra vecina algunos años atrás. Mi mamá y doña Raquel se conocían desde tiempos de la secundaria y eran, como se les dice acá en México, uña y mugre. Siempre andaban juntas para todos lados, pero cuando al esposo de doña Raquel le empezó a ir bien con unos negocios que echó a andar, doña Raquel y su familia se cambiaron de casa a una colonia mucho mejor. Con aquello doña Raquel ya era una mujer de estatus, a ella ya no le gustaba mezclarse tanto con los pobres. Ella desde antes ya quería irse de la colonia, también porque mucha gente ya no la quería. Decían que le hacía a la brujería y que le había hecho trabajos a varios de sus enemigos, además de otros chismes que le habían inventado. Nosotros en casa no creíamos en la brujería, porque con mi mamá doña Raquel siempre fue muy buena. Y cuando esta señora se cambió de casa, ella empezó a contratar a una muchacha para que se le hiciera la limpieza de su casa y la comida. Y cada vez que la muchacha le fallaba en el sentido de que faltaba o no hacía bien el trabajo que se le mandaba a hacer, doña Raquel llamaba a mi mamá para que le hiciera el trabajo y de paso así se ganara un dinero extra, que la verdad, pero le caía muy bien ese dinero a mi mamá. Y así estuvo ella trabajando para doña Raquel por un tiempo. Sin embargo, una ocasión algo salió mal y la amistad se fracturó. Sucede que en casa de doña Raquel culparon a mi mamá de que se había robado 50,000 pesos y mi mamá no había sido. Evidentemente no era ella la culpable, porque ella jamás había robado. Ella era muy honesta y pues aquello le costó el trabajo y doña Raquel le dejó de hablar. Ella estaba muy molesta y mi mamá muy triste porque perdió el trabajo, una gran amistad y también perdió dinero. La vida debía seguir y pasaron las semanas. Llegó el cumpleaños de mi mamá y le hicimos un pozolito así para nada más la familia, solo mi madre, mis hermanas y yo, porque no teníamos papá. Él se fue a Estados Unidos y nunca regresó. No supimos qué fue de él realmente. Pero retomando el caso de mi mamá, esa tarde, mientras les celebrábamos, de manera inesperada llegó doña Raquel y tocó a la puerta. Cuando yo fui a abrir, noté que doña Raquel venía cargando un pastel en sus manos, un pastel del tipo que tanto le gustaba a mi mamá y que no se comparaba con el que ya le habíamos comprado nosotras, que era uno así muy chiquito y sencillo. Doña Raquel, muy confianzuda, se pasó a la casa y muy amable le pidió perdón a mi mamá por aquel tema tan bochornoso del robo del dinero. Ella lamentaba haberla culpado, sin saber qué había ocurrido, y le había dicho que la extrañaba como amiga. El tema es que ese dinero jamás apareció. Nadie supo realmente quién tomó aquel dinero. Nosotras sospechamos y casi podríamos afirmar que fue alguno de sus hijos. Sin embargo, eso siempre será un misterio. Pero esa tarde del cumpleaños, doña Raquel insistía mucho en que mi madre comiera del pastel. Incluso ella lo partió y le dio una rebanada en especial a mi mamá para que se la comiera, y luego nos sirvió un poco a mis hermanas y a mí. Ese pastel admito que estaba muy rico,
y jamás pensamos que doña Raquel tuviera malas intenciones con aquel detalle y con algunos otros detalles más. Pues a raíz de aquel reencuentro entre ella y mi madre, doña Raquel constantemente le hacía regalos a mi mamá, sobre todo obsequios de comida que ella preparaba o le compraba. Había algo sospechoso en esa mujer, porque jamás antes en la vida había mostrado ese nivel de interés sobre mi mamá. Su amabilidad era excesiva, pero mi madre estaba encantada con todas aquellas atenciones que doña Raquel tenía con ella. Por eso jamás le dijimos que sospechábamos que había una oscura intención detrás de todo aquello. Pero no pasaría mucho para que cosas muy feas le empezaran a ocurrir a mi madre. Ella un día me habló y me pidió que la cubriera en su trabajo. Mi mamá me dijo que ya había hablado con su patrona y que ya me estaban esperando para trabajar. Yo le pregunté preocupada que qué tenía, porque se veía muy mal de salud. Mi mamá me respondió que no sabía, que iría más tarde al doctor porque se sentía tan mal que ni podía pararse de la cama. Eso me preocupó bastante, pero me fui a trabajar para cubrirla y que así no le quitaran el trabajo. Cuando regresé, mi hermana estaba llorando porque mi mamá había estado vomitando muy feo y se sentía muy mal. De inmediato pedí a un vecino que me apoyara a llevar a mi mamá al hospital para que la revisaran. Algo definitivamente no andaba bien. Ella se veía casi como si se fuera a morir. En el hospital la estabilizaron, pero nos dijeron que debían hacerle unos estudios, los cuales iban a ser, como se imaginan, muy costosos. Y la verdad es que no teníamos ese dinero, tampoco teníamos un seguro social, así que nos regresamos tristes a la casa. Mi madre estuvo un poco mejor por 2 días, pero luego se comenzó a poner más mal, y nosotras estábamos desesperadas porque no sabíamos qué hacer. La salud de mi madre fue el tema entre las vecinas. Ellas hablaban a nuestras espaldas de aquello que le ocurría a mi mamá, y algunas de aquellas señoras sabían algo que estaba relacionado con el origen del mal que mi mamá estaba padeciendo. Una mañana doña Tere tocó a la casa y llorando me pidió hablar conmigo. Esa señora quería mucho a mi mamá y salimos a caminar hasta alejarnos de la colonia. Doña Tere me dijo muy preocupada que en la colonia se estaba corriendo el rumor que doña Raquel le había estado haciendo brujería a mi mamá para vengarse por un dinero que supuestamente mi mamá le había robado. No podía ser posible. Ahora todos sabían lo del robo del dinero y habían creado todo aquel rumor acerca de una brujería sobre mi madre. Doña Tere me decía que, a la de ya, era necesario llevar a mi mamá a que la viera una bruja, que le hicieran unas limpias, porque de lo contrario iba a morir. Yo no sabía qué pensar de aquello que doña Tere me decía, porque yo no creía en esas cosas. Para mí era algo muy tonto, algo imposible de ser real. Pero también era cierto que doña Raquel había estado muy pegadita a mi mamá y le había hecho muchos regalos, sobre todo la comida. Así que las palabras de Tere cobraban cierto sentido en mi cabeza. Por lo tanto, no estaba de más buscar ayuda de ese tipo. En fin, que no teníamos para pagar el hospital para mi mamá y que los médicos la curaran. No perderíamos nada en intentarlo. Agradecí yo a doña Tere y caminábamos de regreso para la casa cuando de pronto una de mis hermanas salió corriendo y llorando gritaba que mi mamá se acababa de morir. Ante los gritos de mi hermana, los vecinos también salieron de inmediato de sus casas. Malditos argüenderos, solo querían saciar su morbo. Yo corrí de inmediato para ver qué pasaba en la casa con mi mamá. Entré a su cuarto y la vi ahí tirada, toda flaca, con un semblante triste y ya sin vida. Le toqué la mano y la sentí muy fría, como si su alma hubiera partido de este mundo desde horas atrás. Sentía una fuerte impotencia, mucho coraje. Sentí ganas de salir a matar a doña Raquel. Pero doña Tere me detuvo y me dijo: «Ya habrá tiempo de desquitarse, Almita. Por ahora mejor démosle sagrada sepultura a tu mami». Tuve que tragarme todo ese coraje. Yo quería ver muerta a doña Raquel. Quería que se pudriera como un perro muerto y que se la tragaran los gusanos. Esa noche velamos a mi mamá y al día siguiente la enterramos.
Mis hermanas y yo estábamos dispuestas a vengarnos y a hacer pagar a doña Raquel con la misma moneda. Así que muy decididas le dijimos a doña Tere que nos llevara a conseguir a alguna bruja. Así fue como doña Tere nos llevó a la casa de doña Lolita, una bruja que vivía a varias colonias de distancia de la nuestra. Ya habíamos hablado con ella por teléfono y nos pidió que le lleváramos fotos y cosas personales de mi mamá y, de ser posible, también de doña Raquel. Afortunadamente sí teníamos un par de fotos donde salían juntas doña Raquel y mi mamá, en aquellas fiestas que compartían risas y una falsa amistad. «Con esto va a ser suficiente», dijo doña Lolita después de que le explicamos el caso y le hicimos saber nuestra petición. Le comentamos que queríamos ver muerta a doña Raquel de una manera horrible y despiadada. Doña Lolita aceptó nuestra petición y nos dijo que ella se encargaría de hacer el trabajo y dirigirlo para que doña Raquel muriera tal y como lo pedíamos. Solo nos advirtió que debíamos ser justas y después nos dijo: «Hagamos algo. Si su madre en realidad robó ese dinero a doña Raquel, entonces ésta no morirá. Pero si su madre fue inocente en vida, entonces doña Raquel morirá y la balanza de la vida hará su justicia». Nosotros creímos que era justo aquello que la bruja Lolita decía. Además confiábamos en que mi mamá era inocente, así que solo era de tener fe para que la bruja hiciera un buen trabajo. Nos marchamos mis hermanas y yo a casa, agradeciéndole la atención a doña Lolita, y aún sintiéndonos tristes por la reciente pérdida de la vida de mi madre. Camino a casa, mis hermanas y yo hablábamos del tema, acerca de las posibilidades de que la brujería fuera real. Yo recuerdo que les decía que, de ser así, el mí no cabría la culpa de ver a doña Raquel pudrirse en vida. Yo quería que sufriera peor que un perro de la calle. Pasaron algunas semanas y las lluvias comenzaron a llegar, y cuando eso ocurría, debíamos comprar nuestros víveres desde temprano, porque luego el lodazal que se formaba en la calle era horrible. No se podía caminar y los carros mucho menos podrían entrar a aquel terreno pantanoso. Esa mañana yo me desperté con la sensación de que algo pasaría. Mi intuición me decía que ese día tendríamos paz por fin en nuestros corazones. Yo salí a la tienda a comprar pan y leche. En el camino vi cómo doña Raquel entró a casa de su hermana muy apresurada porque ya venía la lluvia. Esa casa quedaba a un par de calles de la mía y estaba construida ya un poquito arriba a la falda del cerro. Ver a doña Raquel no me hizo más que pensar que era una maldita rata asquerosa. Me dio mucho coraje y dentro de mí yo tenía un fuerte deseo de que ya se muriera. Me calmé y fui a comprar lo que necesitaba, y regresé a casa porque ya se venía la tromba con toda la fuerza de la naturaleza y podría ser peligroso andar en la calle. Y es que aquel tiempo los noticiarios habían pronosticado unas terribles lluvias como jamás se habían visto en años anteriores. Ya estando en casa me preparé un café con leche y estaba yo comiéndome muy rico un pan. Mis hermanas estaban viendo la tele, mientras que afuera la lluvia azotaba con todo su poder y hacía sonar las gotas sobre el techo de las láminas de nuestra casa y de las casas aledañas. De pronto se fue la luz y a los pocos segundos se escuchó un golpe muy fuerte. En casa nos llamó la atención aquello porque se escuchó muy cerca. Tratamos de no darle importancia, pero eso no fue posible, porque los gritos de pánico de los vecinos se hicieron notar, y salimos a ver qué estaba pasando, sin importar que nos mojáramos o que nos cayera un rayo. A toda prisa fuimos a seguir a las personas que corrían para presenciar el siniestro que recién había ocurrido. Mis ojos no lo podían creer. La casa de la hermana de doña Raquel se había venido abajo casi en su totalidad. La razón es que, a causa de la lluvia, ocurrió un deslave en el cerro, y una roca grande de fácil más de media tonelada rodó cuesta abajo arrastrada por un montón de lodo y azotó contra el muro de aquella casita. El techo se vino abajo y dejó a todos sepultados bajo escombros y lodo. Los vecinos apresurados sacaban las láminas y los tabiques,
Había gritos de las personas que estaban lesionadas dentro de aquello. Yo vi cómo sacaron a Chu y la hermana de doña Raquel y a sus 2 hijos, aún con vida afortunadamente, pero eso sí muy lastimados. Al final estábamos muy impactados, porque doña Raquel no había podido ser rescatada. Ella perdió la vida siendo aplastada por la roca y los escombros. Cuando nos acercamos por morbo a ver su cuerpo, el agua de la lluvia arrastraba la sangre de su cuerpo. Tenía fracturados los brazos y una pierna, la cabeza completamente aplastada, y se le habían botado los ojos, y parte de la materia cerebral estaba regada por el piso. La imagen era horrible, era perturbadora. Me dieron ganas de vomitar después de ver aquello. No podía yo creerlo. Corrí apresurada a mi casa para contarle a mis hermanas lo que había pasado. Ellas también, movidas por el morbo, fueron a ver lo que acababa de ocurrir. Nos quedamos heladas de saber que doña Raquel había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que quizá la brujería de doña Lolita conjugó todo aquello para darle el golpe final. Bien se dice que la magia actúa sobre el azar y le da la forma de nuestras peticiones. Yo no puedo asegurar que aquello haya sido la mera brujería. Aquello pudo ocurrirle a cualquiera de los que vivíamos en aquella colonia. Sin embargo, sí me alegro de que por fin la mujer recibió lo que merecía. Mi madre ya debe estar descansando en paz, sabiendo que doña Raquel pagó por haberle arrebatado la vida de una manera tan vil y tan cobarde, usando brujería. Así que su muerte nos dejó muy tranquilas a mis hermanas y a mí. Con aquello comprendo ahora que siempre hay un tiempo para todo, un tiempo para vivir, un tiempo para soñar, un tiempo hasta para sufrir. Sin embargo, cuando alguien se mete con nosotros, siempre habrá un tiempo para pagar el precio de un karma ocasionado por brujería.